Hoy en ICFES al detalle traemos una pregunta relacionada con el tema de síntesis de proteínas desde el ADN. Recuerde pausar el video, hacer la lectura de la pregunta, escoger la opción que considera más acertada y luego continuar. Yo no entiendo nada, cerebro. Por supuesto. Pero lo entenderás, amigo. Lo entenderás. Nuestra pregunta relaciona lo siguiente. En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula. De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARNM en el proceso de transcripción, ¿qué puede suceder al proceso de síntesis de proteínas? Entonces vamos a analizar al detalle este gráfico que nos muestra la pregunta. Aparece una primera palabra que es muy importante tener en cuenta en los conceptos de biología y de química, porque si no entiendo qué significa esa palabra, pues me pierdo mucho en el contexto. La palabra síntesis significa fabricar o producir, en este caso fabricar proteínas. Cuando hablamos de síntesis de un compuesto, estamos hablando de fabricar un compuesto en el campo de la química. Allí está entonces la definición de síntesis. Y me hablan de síntesis de proteínas acá, y también me preguntan acá síntesis de proteínas. Entonces debo tener muy en cuenta una palabra clave que empieza a aparecer, que es la palabra proteína. Si no entiendo mucho, no me acuerdo mucho qué es, pues simplemente busco en el esquema donde aparece la palabra proteína y trato de irme recordando sobre esta temática. Vamos a analizar el esquema. Tenemos una célula, como nos lo dice el enunciado. Esta línea que vemos acá es la membrana celular, para que lo recuerden. Tenemos otra organela interna, que es conocida como el núcleo. Dentro del núcleo encontramos el material genético o ADN, que es una doble hélice. También aparece el otro que nos mencionan, que es el ARNM, también conocido como ARN mensajero. Aparece otra organela que es el ribosoma, donde si yo hago el análisis en el ribosoma está ocurriendo la producción de este garabaticos que vemos acá, que se conoce como, le están llamando proteína. Entonces hagamos como el análisis al detalle de esa secuencia que les acabo de explicar, pero ya un poco más con más detenimiento. Recordemos que el ADN es una doble hélice que trae un mensaje muy importante. Aquí es donde está contenido todo el código y toda la información para construir una nueva célula y hacer todo lo que la célula y cumplir todos los procesos que la célula necesita hacer. Entonces esta información es tan valiosa que no se puede dejar salir del núcleo, y de hecho el ADN no puede salir del núcleo. Por tal motivo el ADN necesita un mensajero para llevar su información a cualquier otra parte de la célula, y es cuando ocurre que el ADN, para poder mandar ese mensaje, lo que hace es pasar su información a una molécula llamada ARNM, es decir, su misma información la copia a esta otra molécula para que pueda salir del núcleo. Y ya este mensajero pues sí puede llevar, como lo dice la palabra, el mensaje del ADN sin ningún problema. Ya el ARN sale del núcleo y va hasta otra organela que es el ribosoma, y el ribosoma se encarga de leer lo que trae este mensaje que viene desde el ADN. Entonces el ribosoma empieza a hacer lectura, y al hacer lectura pues puede determinar o puede producir, perdón, la proteína que se está sintetizando. Por ejemplo, si se está leyendo el gen de la insulina, que es una proteína, pues el mensaje que viene acá es ese mensaje de producir insulina. Ese mensaje sale del núcleo, llega al ribosoma, el ribosoma hace esa lectura y puede fabricar la proteína llamada insulina. Y así ocurre con cualquiera de las proteínas fabricadas en nuestro organismo. Después de tener claro los conceptos básicos de la síntesis de proteínas que me muestra esta imagen, vamos a mirar entonces nuestra pregunta y hacer el proceso de descarte punto a punto. De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente, ojo con esta palabra acá, no me puedo pasar por alto esta palabrita que aparece, si no, ¿sí? Si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción, entonces yo debo ubicarme en el contexto de mi pregunta donde aparece esa palabra que es transcripción. Entonces debo pensar aquí, ¿cierto? Ubicarme acá en este esquema, y así hago con cualquier otro esquema que tenga. Y me preguntan, ¿qué puede suceder al proceso de síntesis de proteína? ¿Qué pasa si no se copia correctamente este mensaje que acabé de explicar ahorita? Entonces se puede empezar a hacer muchas deducciones, ¿cierto? Rápidas, de acuerdo a lo que les expliqué. Si el mensaje no se copia bien, pues esta información no es correcta, y si esta información no llega correcta, pues la proteína que se fabrica no es correcta. Miren cómo es de importante tener claridad
de los conceptos para poder hacer un análisis puntual. Miremos opción por opción a ver qué ocurre. Dice, se producirá una cadena de ARNM doble como la molécula de ADN. Entonces, es muy fácil ver el gráfico donde sé que la que es doble hélice es el ADN, y si vemos allí la imagen del ARN es una hebra sencilla, o sea que esto de ARN doble es falso, y entonces debo aprender a detectar eso y analizarlo pues en el esquema, si no lo tengo en mi memoria, ¿cierto? Entonces el esquema no muestra una doble de ARNM, ¿cierto? Por lo tanto, lo descarto. La B dice, el ribosoma no podrá entrar al núcleo. El ribosoma, busco el ribosoma, que es este, y me dice que no podrá entrar al núcleo. Si vemos el esquema y en la explicación que les acabo de dar, pues el ribosoma nunca entra al núcleo. El que debe hacer el proceso de entrar o salir es el ARN. Por lo tanto, esta opción también se descarta, no es coherente. Vamos muy bien hasta allí. Y la C nos dice, los aminoácidos no podrían unirse al ARNT en el citoplasma. Entonces me toca buscar aminoácidos, donde aparece la palabra aminoácido y el ARNT. Entonces ya en esta ubicación podría volver a mirarlo. Los aminoácidos no podrían unirse al ARNT en el citoplasma. Pero si recuerdan, sí, lo vimos ahorita, la clave de la pregunta está es en el proceso de transcripción y no en el proceso de traducción, pues que me está mostrando este literal C. Por lo tanto, esto no me explica lo que me quiere hacer la pregunta. Me queda sí o sí la opción D, miremos si es cierta o no. Se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN. Entonces, muy posiblemente este error que viene desde este mensaje de aquí arriba hace que esto tenga un error, y por lo tanto los aminoácidos que se unan acá pues van a ser los aminoácidos incorrectos. Efectivamente, este literal es el literal correcto. Eso es fantástico. ¿Te das cuenta? No tuviste que analizarlo toda la noche. ¡Perfecto!